Atención, todos. Necesito revelar información reciente sobre mi esposa, Serri. Parece que ha estado involucrada con un hombre más joven, y tengo la prueba aquí para que la vean. Estas imágenes fueron capturadas en una reunión familiar, y lo que sucedió a continuación tomó a todos por sorpresa. Durante nuestra reunión familiar anual, mi esposo, Neil, se levantó de repente y anunció a todo el grupo que yo le estaba siendo infiel. Compartió las fotos con 15 miembros de la familia, incluidos los suegros. A medida que todos examinaban las imágenes, la confusión se propagó como fuego salvaje. Algunos comenzaron a presionar a Neil por aclaraciones. ¿Qué está pasando, Neil?, preguntaron. Sí, las imágenes mostraban a Serri con un joven bien vestido, pero el contexto no estaba claro de inmediato. Neil continuó afirmando que el traje era de una marca de alta gama, insinuando que Serri había estado reuniéndose en secreto con este individuo elegante. Para aumentar el drama, reveló otra foto que mostraba a un hombre completamente diferente. Mis suegros, de pie uno al lado del otro, parecían visiblemente afectados. Mi suegra, incrédula, confrontó a Serri, exigiendo saber la verdad. Serri confesó haber conocido a estos dos hombres sin informarle a Neil y expresó su arrepentimiento por su falta de honestidad. Neil, aunque parecía decepcionado, disfrutaba de lo que percibía como una victoria. Resaltó la admisión de Serri, exclamando, ¿lo oyeron todos? Ella acaba de admitir que no podía decírmelo. Naturalmente, no puede, porque es una mujer casada seduciendo a dos hombres jóvenes. Un pesado silencio llenó la sala mientras Neil anunciaba su intención de separarse de Serri. La atmósfera se volvió fría y la tensión se intensificó. En medio de esta seriedad, me encontré riendo a carcajadas. ¿Qué estás diciendo?, exclamé, incapaz de contener mi sorpresa. Una ola de tristeza me invadió al darme cuenta de cuán ingenua había sido. Mi estallido no solo sorprendió a mi esposo, resonó con todos los presentes. No era inesperado que aquellos que me habían sospechado de infidelidad encontraran todo esto divertido. Sus risas atravesaron la tensa atmósfera, alimentadas por la incredulidad y el resentimiento. Sin embargo, mi suegro rompió la tensión con una voz severa. Serri, ¿cómo puedes encontrar humor en un momento como este? Tu actitud es inexcusable. Sentí la necesidad de disculparme, pero no podía negar lo absurdo de la situación. Lo siento, pero realmente fue gracioso. No pude evitarlo. Solo estaba hablando con esos dos hombres, dije, levantándome, con mi esposo a mi lado. Respiré hondo y compartí la verdadera razón de mi secreto. No le informé a Neil porque estaba investigando su affair con ellos. Mi revelación dejó la sala en un silencio atónito una vez más. La atmósfera pesada de incomodidad. Admití haberme reunido con esos hombres, pero negué firmemente cualquier mala conducta de mi parte. Era hora de confrontar la situación directamente y terminar mi relación con Neil. Sin embargo, tan pronto como pronuncié mi decisión, mi esposo se lanzó hacia mí, incrédulo ante mi explicación. ¿Estabas investigando mi affair? ¿Qué tipo de excusa es esa? Nadie aquí lo creerá. Solo confiesa tu infidelidad y discúlpate con todos nosotros. Sus acusaciones se sintieron como una bofetada en la cara. Su escepticismo evidente, pero mantuve mi postura. Esta no es una excusa ridícula. ¿Quién está engañando a quién aquí? Afirmar que soy infiel. Todos pueden ver a través de eso, respondí, mi determinación inquebrantable. Mis suegros, desconcertados por mi nueva confianza, pidieron claridad. Serri, ¿qué quieres decir con el affair de Neil? No puedo entender nada de esto. Por favor aclara, suplicaron, buscando comprensión en medio del caos. Tomando un momento para organizar mis pensamientos, respondí, soy igual que él, afirmé, volviéndome hacia mi padrastro y madrastra. Tenía la intención de discutir esto con ustedes más tarde cuando tuviéramos más tiempo. Disculpen por el giro repentino de los acontecimientos. Permítanme explicar la situación paso a paso. El hombre en el traje es un abogado. Busqué su orientación respecto a la infidelidad de mi esposo. Tan pronto como mencioné, abogado, mis suegros parecieron aún más desconcertados. Para aclarar el asunto, tomé una de las fotos que mi esposo había repartido y señalé la insignia de abogado en el traje del hombre, aunque apenas se discernía en la imagen. Hace aproximadamente 6 meses, Neil experimentó un cambio significativo. Nunca le había importado mucho su apariencia, pero de repente comenzó a despilfarrar en artículos de alta gama sin mencionármelo. Anteriormente había afirmado que el traje en cuestión era de una marca extremadamente lujosa, sugiriendo que este nuevo enfoque en su cuidado personal era un hábito que había adoptado recientemente. Mientras compartía esto, mis suegros y familiares escuchaban en silencio, pero el rostro de Neil se sonrojó de inmediato de indignación. Desafió mis acusaciones, cuestionando qué había de malo en estar bien vestido.
Parecía pensar que insinuaba que él era infiel simplemente por su apariencia. Desestimando mis preocupaciones como una excusa improbable, aclaré que no era solo su vestimenta lo que despertaba mis sospechas. Había confrontado a la mujer con la que se rumoreaba que estaba saliendo. Sorprendentemente, fue su esposo quien se acercó primero a mí, iniciando la conversación. Me volví hacia mis suegros y destaqué la foto que Neil había mostrado a mi suegro, señalando que el hombre del traje era el esposo de la supuesta amante de Neil. Neil, aún incrédulo, gritó, ¿estás seria? Esto no puede ser una coincidencia, me cuesta creerlo. Estaba igual de sorprendida cuando Jimmy, un amigo cercano y esposo de la mujer con la que Neil estaba involucrado, buscó mi consejo. Fue un momento revelador. Durante los últimos 6 meses, Jimmy había sospechado que su esposa le era infiel y me lo había confiado. Juntos decidimos contratar a un investigador privado para investigar el asunto. Para nuestra sorpresa, el nombre de Neil surgió durante la indagación, junto con evidencia del affair de la esposa de Jimmy. Ella ya había admitido que le había sido infiel. Lo que me sorprendió aún más fue que Neil había afirmado engañosamente que era soltero, dejando a la esposa de Jimmy atónita al descubrir mi existencia. Sin embargo, el affair en sí era inexcusable. Reflexionando sobre la situación, saqué un sobre de mi bolso que contenía evidencia crucial. Se lo entregué a mis suegros y familiares. Revelando la verdad, Neil me había acusado de serle infiel mientras él era quien estaba involucrado en una aventura. Mi risa anterior no era por diversión, sino por incredulidad ante la audacia y la necedad de Neil. Él pensaba que no estaba al tanto de su traición, pero sus acciones contaban una historia diferente. Mientras hablaba, una mezcla de ira y decepción llenó la habitación. Mis suegros y familiares comenzaron a entender la gravedad de la situación. Las acciones de Neil no solo eran engañosas, eran vergonzosas. La evidencia de su infidelidad había sido cuidadosamente recopilada, y su amante había confesado. Ahora era Neil quien debía disculpas a nuestros familiares. La dinámica había cambiado drásticamente. Sin embargo, la respuesta de Neil dio un giro inesperado. Tengo que admitir que fui yo quien estuvo involucrado en un affair, afirmó, pero luego desvió la culpa hacia mí, alegando que era mi culpa. Argumentó que, debido a que no teníamos hijos por mi infertilidad, yo era esencialmente inútil, incapaz de cumplir con las expectativas sociales de maternidad y manejo de las tareas del hogar. Esta justificación oscureció las expresiones de mis suegros y otros familiares. Es cierto que habíamos estado casados durante aproximadamente 3 años sin concebir, lo que me llevó a buscar tratamientos de fertilidad. Había invitado a mi esposo a apoyarme en este proceso, pero él fue poco cooperativo, echando toda la culpa sobre mí. Quería hijos pero no estaba dispuesto a someterse a los procedimientos necesarios. Solo proporcionaba su muestra y dejaba el resto en mis manos. Mi suegro no pudo ocultar su irritación ante el egoísmo de Neil y levantó la voz, cuestionando la idea de desecharme como una herramienta cuando se me considerara innecesaria. Señaló cómo mi apoyo había permitido que nuestro matrimonio funcionara sin problemas. Enfatizó que manejar las tareas del hogar y la capacidad de tener hijos nunca debería ser subestimada. La tensión escaló entre los suegros, y me sentí cada vez más ansiosa. Algunos familiares, incluidas otras amas de casa como yo, se sintieron profundamente ofendidas por la afirmación de Neil de que era sentido común que las mujeres se encargaran de las responsabilidades domésticas y tuvieran hijos. Sus comentarios no solo eran un insulto personal, eran una afrenta más amplia a las amas de casa y a las personas que luchan con la infertilidad en todo el mundo. Quedó claro que mi esposo tenía una perspectiva muy limitada. Se centraba solo en lo que tenía delante, sin mostrar conciencia de los desafíos que enfrentan los demás. En esta atmósfera tensa, mi suegro expresó su frustración, enfatizando que la forma de pensar de mi esposo era tanto equivocada como superficial. En un giro sorprendente de los acontecimientos, mi esposo, con una actitud despectiva, me expresó su gratitud, insinuando que yo era una mera herramienta y sugiriendo que era aún menos valiosa debido a mi infertilidad. He pensado en ello, y te agradezco. Serry, tienes razón, papá, quiero ser feliz, y tener un hijo es crucial para eso, ¿entiendes? Mi suegro, casi a punto de estallar de emoción, se inclinó más cerca de mi esposo, mientras mi suegra intervenía para calmar la situación. Neil, entiendo tu deseo de tener un hijo, pero engañar a Serry y engañarnos a nosotros no era la forma de manejar las cosas. ¿Por qué la acusaste de infidelidad? Es solo para escapar de la pensión alimenticia. Afirmar que ella me engañó te hace más fácil conseguir el divorcio y evitar la pensión. Por eso lo hice. Incluso si las cosas van mal, siempre puedo pagar para resolver el asunto, respondió mi esposo. Mi suegra estaba visiblemente molesta e intentó confrontarlo físicamente, pero mi suegro la retuvo.
instándola a mantenerse tranquila. Razonó, recurrir a la violencia no ayudará. Él ni siquiera lo merece. Pero es nuestro hijo. No podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que esto suceda, respondió ella. Tienes que calmarte, mamá, ahora eres mayor, interrumpió mi esposo, con un aire de arrogancia. Serry y yo vamos a divorciarnos pronto, y yo me iré, te pagaré la pensión alimenticia, así que no te quejes, y no vuelvas a llorar por mí. Haz lo que quieras, le respondí, solo recuerda, tú eres el que no debería volver a llorar por mí después del divorcio. No voy a derramar ninguna lágrima por ti, idiota. Bueno, este será nuestro último encuentro, así que me conformaré con un adiós. Serry, ¿qué tienes que decir? Los familiares ya estaban furiosos con él, que seguía maldiciendo hasta el final. En medio de este caos, sonreí y respondí con calma, dijiste que me ibas a desechar porque no puedo tener hijos, lo cual es gracioso porque yo no soy infértil, tú lo eres. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? No soy infértil, y ahora intentas deshacerte de mí. Honestamente, ya no me importa. Has engañado no solo a mí, sino también a tus padres y a todos en esta habitación. Has cruzado una línea, y ya no quiero compartir el mismo aire que tú. Oye, Serry, contéstame, ¿qué quisiste decir con que yo soy infértil? Por primera vez, mi esposo, que había estado indiferente hasta ahora, mostró signos de agitación. No estoy mintiendo, tú eres la que es infértil, no yo. Cuando pedí tratamiento de fertilidad, tú me echaste la culpa y no colaboraste. Simplemente proporcionaste la muestra y dejaste todo lo demás para mí. Y fue entonces cuando descubrí tu infertilidad. Cállate, solo estás inventando esto para echarme la culpa. No te creo. Ya no necesito tu creencia. La verdad sobre ti es lo único que importa, afirmé. Mi esposo me presionó por respuestas. Mis suegros y otros familiares probablemente quedaron atónitos con la noticia de su infertilidad, pero en este punto, ya no tenía importancia. Los familiares habían llegado a un consenso. Mi esposo y yo debíamos separarnos. Puede que no te importe, pero es significativo para mí. Serry, ¿por qué no me dijiste? Quería hijos. ¿No te diste cuenta? Cuestionó. Aclaré que había intentado decírselo, pero él no querría escuchar. En cambio, se lo conté a mi amigo Jimmy, solo para descubrir que la esposa de Jimmy le estaba siendo infiel con mi esposo. Nunca vas a poder tener hijos, tal vez con tratamientos, tal vez no, pero para alguien como tú que no valora a la familia. Dudo que continúes con esos tratamientos. Son difíciles, y sin el apoyo familiar, es poco probable que lo sigas. Así que, ¿por qué no simplemente te rindes? Miró a sus padres y familiares en busca de apoyo, pero después de todas las cosas hirientes que había dicho y hecho, nadie habló a su favor. Finalmente, me divorcié de mi esposo, y Jimmy se divorció de su esposa. Ambos solicitamos pensión alimenticia, y la exesposa de Jimmy culpó a Neil por su separación, lo que le causó dolores de cabeza continuos. A pesar de su continua búsqueda de paternidad a través de tratamientos de fertilidad, le resultaba difícil conseguir una nueva pareja debido a las consecuencias de sus acciones. Unos años después, di la bienvenida a una niña sana al mundo. Después de mi divorcio, volví a casarme, algo que nunca pensé que haría. Mi nuevo esposo, también divorciado, expresó su deseo de comenzar de nuevo conmigo. Nos apoyamos mutuamente, y mi hija está creciendo en un ambiente alegre. Sin embargo, nunca lo doy por sentado, sigo creyendo. Gracias por ver, nos vemos de nuevo en el próximo vídeo, y sigan sorprendidos.